Santo Tomás Oriente era un pueblito muy apacible, que una noche vio turbada su calma, cuando una tormenta muy fuerte se desparramó con furia por todo el municipio de San Vicente. Los vecinos encerrados en sus casas escuchaban los grandes estruendos que se oían en el cielo entre relámpagos y truenos. Entre todos los habitantes se hallaba una mujer de algunos 40 años llamada Rosenda. Rosenda vivía solamente acompañada de su anciana abuela Herminia, quien yacía postrada en una cama, puesto que ya era bastante mayor y el peso de la vejez la tenía paralítica en aquel triste lecho. Esa noche, alumbrada apenas por una vela de cera, Rosenda se dirigió hasta la habitación de Herminia, la cual apenas sintió la presencia de su nieta, abrió sus nublados ojos y dio un enorme suspiro. Luego Rosenda le dijo muy quedito a su querida abuela: «Abuela, ¿será que esta noche podamos hacer el ritual?». La anciana abrió la boca y apenas balbuceó: «Hoy es la noche perfecta, mi hija». Ambas se tomaron de las manos y seguidamente Rosenda dijo: «Dime, ¿qué es lo que debo hacer, abuela?». La anciana respondió con una macabra sonrisa en su boca desdentada: «El Padre Nuestro lo rezarás al revés y verás cómo la tempestad te enfurece al instante. No te asustes de los ruidos que vas a escuchar. Solo debes tener el huevo de una gallina negra, listo para usarlo con el espíritu, que en el instante que termines de rezar la oración, será lanzado desde la tormenta hacia la tierra». Rosenda tenía en un papel escrita la oración sacrilega y envuelto en un pañuelo tenía un huevo negro de una gallina negra. La anciana, cada vez que el viento se colaba por las rendijas del techo y hacía parpadear la llama de la vela, lucía de aspecto espeluznante. Dijo luego a su nieta: «Cuando oigas que afuera de la casa los animales en el corral se espantan, prendes un tabaco y sobre un plato colocas una copa de aguardiente. Seguidamente, debes abrir la puerta y ofrecerle el cigarro y el licor al espíritu que estará afuera y éste entrará en la casa. No le debes temer, pues una vez que el ente esté dentro, tomarás el huevo en tus manos y repetirás las siguientes palabras: jamás saldrás, jamás saldrás». Menciona estas palabras sin parar mientras rompes el huevo a la mitad. Inmediatamente el espíritu del managüe quedará encerrado dentro del huevo. Seguidamente cubres el huevo con el pañuelo y entonces dirás: «Consérvalo dentro, consérvalo dentro». De este modo, con tal que lo dejes escapar, te concederá abundancia y prosperidad. Al fin y al cabo, el managüe es el espíritu de un duende que, sabiendo hacer bien las cosas, puede concederte grandes maravillas. Afuera, el viento soplaba con tal furia que parecía iba a arrancar de cuajo la techumbre de aquella casa. Siguiendo las instrucciones de su abuela, Rosenda se dirigió a la puerta que daba al traspatio y comenzó a leer la oración del modo que la anciana la había indicado. Apenas había pronunciado las primeras palabras, un trueno hizo vibrar no solo aquella oscura casa, sino a todo el vecindario. Luego continuó rezando la oración de aquella forma tan retorcida, y cuando terminó la última frase, se desató una rayería que daba a demostrar que el cielo estaba enfurecido. Luego hubo una serie de sonidos estruendosos en el firmamento, y de pronto,
Los animales en el patio trasero hicieron un escándalo, pues estaban espantados por algo o alguien que rondaba cerca de ellos. Rápidamente Rosenda encendió el cigarro y, tal y como le dijo la anciana, lo colocó junto a un jarro donde había vertido aguardiente y puso ambas cosas sobre un plato. Un tanto nerviosa abrió la puerta que daba al traspatio, llevando en la otra mano los 2 obsequios que debía ofrecerle al managüe. Sus manos temblaban de tal manera que el aguardiente casi se le derramaba. Tras abrir la puerta, una ráfaga de viento dio en la cara a Rosenda, que por la tenue luz de los candiles apenas pudo distinguir la figura de un hombre que estaba parado al otro lado de la puerta. El aspecto de aquel ser era el de un anciano encorvado de ojos brillantes y con una expresión de desagrado. Dando un suspiro, Rosenda le ofreció los presentes al managüe, quien al instante entró en la casa dando pasos muy pausados. Rosenda colocó el cigarrillo y el aguardiente sobre una mesa, donde instantes después se sentó el managüe a fumarse el cigarro. Aprovechando que el ente estaba distraído disfrutando del tabaco, Rosenda sacó del pañuelo el huevo y comenzó a decir la frase que le dijo su abuela. El managüe se percató de aquello y se levantó de la silla, pero entonces Rosenda quebró el huevo. Sorpresivamente, el huevo estaba vacío, pero Rosenda no se percató de eso, porque rápidamente se acercó al managüe y siguió repitiendo la mencionada frase: «Jamás saldrás, jamás saldrás». Entre las débiles luces y las oscuras sombras que parpadeaban dentro de la casa, Rosenda vio como el managüe comenzaba a volverse como un hilo de humo hasta desaparecer por completo. De inmediato, unió los cascarones y los envolvió en el pañuelo y pronunció las otras palabras que habrían de resguardar para siempre el espíritu dentro de aquel huevo. «Consérvalo dentro, consérvalo dentro». En medio de los relámpagos y truenos, una risa macabra y rasposa se comenzó a escuchar en la vivienda. Era Herminia, que perfectamente sabía que su nieta había logrado el cometido de atrapar a un managüe. Cuando Rosenda descubrió nuevamente el huevo del pañuelo, se encontró con que éste se encontraba intacto, y dio un suspiro con una sonrisa de incredulidad, pero al mismo tiempo de satisfacción. Y a partir de ese momento, para las 2 mujeres daría inicio una racha de muy buena fortuna. Y bueno, para darles un poco de contexto, querida comunidad, los managües son duendes que viven en las nubes. Y a veces en las tormentas bravas se divierten dejándose llevar por el viento que sopla impetuoso. Pero se dice que si alguien prepara el ritual que se acaba de mencionar, son enviados a la tierra como ancianos de aspectos grotescos. Y si la persona los convida a cigarros y aguardiente, vuelven a las nubes y conceden una gracia o favor. Pero si se les atrapa, se les puede obligar a conceder múltiples favores. Claro está, esto tiene consecuencias, y eso será lo que a continuación vamos a descubrir. Rosenda era una propietaria de una tienda de abarrotes en el pueblo de Santo Tomás. Para su mala suerte, a pesar que la zona donde estaba su casa era muy concurrida, las personas poco se acercaban a comprarle algo. Por esta razón, los productos muchas veces se le echaban a perder, y con lo poco que vendía, apenas podía cuidar de su abuela Herminia, que llevaba años postrada en una cama. La anciana Herminia en su juventud había aprendido las artes ocultas y había hecho uso de estos conocimientos para hacer trabajo de brujería a muchas personas. Eso
hasta que se desató en su pueblo natal una peste a la que llamaban la peste del comemuertos, en la que los vecinos que morían eran devorados poco tiempo después por un ser que luego se descubrió se trataba de un brujo. Debido a esto, Herminia había huido en secreto a otro poblado donde no volvió a practicar la magia negra, con tal de que no fueran a acusarla de aquellos eventos tan macabros. Ya instalada en el pueblo de Santo Tomás, se presentó en su casa su nieta Rosenda, afirmando que a raíz de que sus padres habían muerto, víctimas del comemuertos, la había ido a buscar para vivir con ella, pues no tenía más parientes en este mundo con quien vivir. Desde entonces, abuela y nieta habían sobrevivido de las más diversas formas. Finalmente, cuando la vejez achacó a Herminia, le tocó a Rosenda conseguir para comer. Intentó de muchas maneras hasta que tuvo la idea de montar una pequeña tienda. Al inicio indicaba que aquel negocio iba a prosperar. Sin embargo, de un tiempo acá, las cosas solo iban de mal en peor. Herminia enfermó de múltiples males y el dinero no alcanzaba para sus medicinas. Luego, el negocio de Rosenda comenzó a caer en una racha de mala suerte que terminó por hundir a la pobre mujer en una terrible depresión. Un día, Herminia, ya bastante convaleciente, le reveló a Rosenda sus conocimientos del oculto y le propuso intentar un ritual que podría traerle abundancia y mucha buena suerte. Al principio Rosenda se negó, ya que se consideraba una mujer creyente en Dios y le parecía que aquello era un pecado muy grave. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Rosenda veía cómo la vida de ella y su abuela caía cada vez más en una ruina, que no le permitía siquiera encontrar una pareja que pudiera ayudarle a salir adelante. Por este motivo, Rosenda, a sus 40 y tantos años, se encontraba soltera y sin esperanzas de encontrar al amor de su vida. Frustrada un día, Rosenda se acercó a Herminia y le preguntó casi titubeando si de verdad ella sabía de algo que pudiera sacarlas de aquella situación tan deplorable. Así que Herminia le habló de los managües y de cómo al capturarlos, estos concedían favores con tal de que su captor los dejara libres. De ahí que aquella noche tempestuosa, Rosenda se hubiese atrevido a realizar el místico ritual del que le había hablado su abuela. A partir de ahí el ambiente en la casa de las dos mujeres había cambiado. Por su parte, Herminia sentía que había renacido en ella aquella mujer que había logrado grandes cosas con las fuerzas de la oscuridad. Y por parte de Rosenda, ésta comenzó a ver cómo su negocio florecía de la forma en la que ella siempre deseó. Solo bastaba que se acercara al huevo donde estaba preso el managüe y le pidiera algo para que en cuestión de días todo sucediera tal y como ella lo había deseado. Esto siempre prometiendo al managüe liberarlo si se lo concedía, pero eso nunca pasaba. Lo primero que le pidió fue que levantara de su lecho a Herminia. Y así como se lo había pedido, con el pasar de los días, cada vez Herminia se ponía mejor de salud, tanto que se comenzó a ver varios años más joven y llena de vida. Lo siguiente fue el negocio, y fue tanto lo que su tienda prosperó, que incluso cuando ya debían cerrar, siempre había personas necesitando comprar. Rosenda no podía estar más feliz. Tenía encerrado en aquel huevo la fuente de sus deseos y todo iba marchando justo como ella siempre quiso. Como cada día, la demanda de clientes era más y más grande,
Rosenda le pidió al managüe encontrar un lugar que fuera más espacioso para instalar ahí su local. Fue así que un día caminando por las calles del pueblo, encontró un almacén vacío que estaba en alquiler. Rápidamente no dudó en pedir información al propietario. Esa misma noche le pidió al managüe que le concediera quedarse con el almacén. Y así sin más, a la mañana siguiente muy temprano, estaba el arrendador fuera de su casa con un contrato de alquiler, pues había decidido darle el almacén a ella de entre una multitud de solicitantes. Pronto Rosenda y Herminia estaban administrando aquel negocio que no importaba la fecha en el calendario, siempre se mantenía lleno de clientes. Naturalmente esto despertó entre los demás comerciantes y propietarios de otros negocios muchas sospechas sobre el extraño prosperar del negocio de Rosenda. Debido a esto, nadie en toda la cuadra que poseyera un negocio veía a Rosenda con buenos ojos y más bien apenas la veían por encima del hombro. Sin embargo, esto es algo que a Rosenda no le importaba y ella continuaba feliz atendiendo a su clientela que cada día aumentaba más. Una noche cuando ya estaban cerrando el almacén, se acercó al lugar una mujer que llevaba cargando a un niño en sus brazos y que lloraba desconsoladamente. La mujer se acercó a Rosenda y le preguntó: «Señora, mi hijo se está muriendo. Llevo días buscando el medicamento que me lo mantiene con vida y no lo he podido encontrar. Entonces, he pensado que en este lugar tan grande a lo mejor lo puedan tener». La mujer se notaba era muy pobre y muy humilde. Entonces, un poco apenada, Rosenda le dijo a la angustiada mujer: «Disculpe señora, en este establecimiento no vendemos medicina. Es mejor que lleve a su niño a un hospital». La mujer negó con la cabeza y no dejaba de llorar, alegando que ningún lugar había podido ayudarle. Entonces Herminia se acercó con el rostro muy serio y le dijo a la mujer: «Aquí no vendemos medicina, pero sí podemos curar a tu hijo». Rosenda la miró con una expresión de extrañeza, pero antes que pudiera renegarle algo a la anciana mujer, ésta tomó a la criatura en sus brazos y se la llevó al interior. El niño estaba temblando con una fiebre muy alta y cada vez le costaba más poder respirar. Rosenda y la madre del niño siguieron a Herminia hasta donde colocó a la criatura. Luego vieron que le comenzó a frotar el estómago mientras susurraba unas oraciones. Pidió que sujetaran al pequeño y abriéndole la boca, comenzó a hacer señas como si estuviera sacando algo del interior del infante. Al momento el niño comenzó a vomitar un líquido negruzco y finalmente de su boca salió una pequeña piedra. Un rato después, la fiebre desapareció y el niño se tranquilizó. La mujer se deshizo en agradecimientos para Herminia, mas dijo no tener con qué pagarle. Pero Herminia no quería ningún pago, solamente le pidió a la mujer que no contara a nadie de lo que había hecho por su hijo, pues no quería que la gente se enterara de las habilidades que ella poseía. La mujer se marchó muy agradecida y contenta. Sin embargo, apenas dobló una esquina, se encontró a un hombre que yacía escondido en el umbral de una puerta. Y apenas la mujer pasó enfrente, la jaloneó hacia él y amenazándola, le preguntó el motivo de su visita en aquel lugar a esas horas de la noche. La mujer se asustó mucho y muy nerviosa le contó lo que Herminia había hecho por su hijo que se encontraba moribundo, revelando así los conocimientos místicos de ésta. El hombre, llamado Joaquín, se trataba de uno de los propietarios de los comercios aledaños.
Y tras la revelación de la mujer, y así como la había sospechado con anterioridad, confirmó que en medio del éxito repentino de aquel local se encontraba la brujería de por medio. Luego que confirmó sus sospechas, dejó marcharse a la mujer, que de inmediato se alejó rápidamente. Los días transcurrían y todo era abundancia en el negocio de Rosenda. Y ya hasta habían cambiado su antigua y humilde casa por una vivienda en el centro del pueblo que poseía más comodidades. Pero para Rosenda aún faltaba pedirle al Managüe otro de sus más grandes deseos, conocer al amor de su vida. Fue así que una noche, Rosenda sacó su valiosa posesión para pedirle al duende le mandase al novio que siempre ella había anhelado. Pero estaba divagando tanto en sus pensamientos de cómo debía ser su hombre ideal, que en un movimiento en falso casi tira el huevo del interior del pañuelo. Muy preocupada se preguntó, ¿qué podría pasar si en algún momento el huevo se llegase a romper? Luego, teniendo mucho cuidado, volvió a guardar el huevo en un sitio muy seguro que había preparado para él sin pedirle nada más. A la mañana siguiente habló con Herminia sobre lo que había pasado la noche anterior. Y ante las preguntas de qué podía pasar si el huevo se llegase a romper, Herminia le respondió: si el huevo se rompe sin antes haber hecho la debida liberación del Managüe, todo cuanto se ha obtenido desaparecerá. Y el Managüe querrá tomar venganza por el engaño al que se ha estado sometido. En cambio, para conservar todo lo que se le pidió al Managüe y que él quede realmente libre, se debe exclamar la siguiente frase: libre eres ya, vuelve a donde perteneces. Se repite muchas veces estas últimas palabras, tal y como al principio, y se rompe voluntariamente el huevo. Luego, el Managüe regresará a las nubes, donde nuevamente volverá a ser un duende juguetón. Rosenda, después de escuchar lo que Herminia le dijo, se propuso tener más cuidado cada vez que quisiera pedirle algo al Managüe. Mientras tanto, Joaquín se había movilizado lo más pronto posible a visitar a una reconocida bruja llamada Macarena. Macarena era una mujer que tenía grandes conocimientos del oculto y se sabía que poseía grandes poderes de brujería. Por esta razón, la iglesia la había excomulgado y las autoridades, que aunque no tenían forma de condenar lo que hacía porque no había ley que los amparase, bien que sí podían pedirle a la población que no creyesen en los poderes de aquella mujer y evitaran a toda costa consultarla. Pero aún con todo esto, la gente acudía en grandes cantidades a su casa con la esperanza que pudiera resolverle sus muchas dolencias. Macarena tenía una hija, una joven de 17 años llamada Marina. Era una chica bastante retraída, que desde el día que su padre se había marchado de casa cuando apenas tenía 12 años, rechazaba en su interior el trabajo que desempeñaba su madre, ya que a eso le atribuía que su padre hubiese abandonado a la familia. La pobre muchacha se la pasaba haciendo el quehacer del hogar y ayudando a su madre en algunos de sus trabajos. Su vida era en verdad muy tediosa y bastante triste, tanto que su único consuelo era el perro Toto, un perrito que de pronto había aparecido por la casa y que se había vuelto su fiel compañero. Pero Macarena había dejado al animal quedarse, con la condición de que se mantuviera atado a una cuerda todo el tiempo. Aún así, Toto era el único confidente de Marina y a él le contaba sus secretos, pues ella era una persona contraria a su madre y aprovechaba cada oportunidad que tenía para ir a la iglesia, porque a pesar que no había recibido ningún sacramento,
Tenía una gran fe en Dios y sobre todo en la divina providencia, y guardaba muy celosamente una estampa de esa advocación que el señor cura de la iglesia le había regalado. Macarena no se enteraba que Marina visitaba la iglesia, pues la joven siempre se mostraba callada y bastante obediente con ella. Pero cada vez que podía y que su madre no fuera a descubrirla, sacaba su estampa y le pedía a la divina providencia que un día su padre regresara y la sacara de aquella casa, a la cual realmente le tenía mucho miedo. El día que Joaquín se presentó a la casa de Macarena, rápidamente le contó sobre Rosenda. Le dijo cuán furioso se sentía después de que su negocio se fuera abajo por culpa del local de la susodicha mujer. «Dígame, ¿tiene alguna pertenencia de ella?», le preguntó Macarena. Entonces Joaquín sacó un pedazo de papel periódico, pues hasta publicidad se había mandado hacer Rosenda con el diario municipal. En el papel había una fotografía de Rosenda y su local. Entonces Joaquín, señalando con el dedo, le dijo: «Esta mujer es». Macarena tomó el papel y enseguida pasó a un lugar privado donde tenía un sapo que estaba hechizado y que le revelaba ciertas cosas que ella le preguntaba. Entonces el sapo le reveló que Rosenda tenía capturado a un managüe que le concedía lo que ella le pedía. Al enterarse de eso, Macarena siguió preguntándole más cosas al sapo llena de curiosidad, pues a pesar de sus grandes conocimientos, aquello se trataba de algo desconocido para ella. El sapo le dijo a Macarena que dentro de un huevo no solo se podían encerrar a espíritus, sino también almas e incluso a personas. Mas no quiso decirle la forma en que aquello se realizaba. Macarena se disgustó con el sapo, así que molesta le dio el pago que éste pedía por revelarle cosas ocultas y que no se trataba de otra cosa más que de leche materna. Y por esta razón, Macarena siempre estaba buscando conseguir ese líquido con gran afán. Luego que salió de la habitación, le mintió a Joaquín, diciéndole que los espíritus le habían revelado que Rosenda había jugado a la lotería y había ganado el primer premio. He ahí la razón de su cambio repentino de suerte. Joaquín no se sentía muy convencido de la respuesta de la mujer. Aún así, no le preguntó más nada y simplemente se marchó del lugar más molesto de lo que había llegado. Rápidamente Macarena dijo a la gente que esperaba ser atendida que el local cerraba pronto, y desde ese momento comenzó a idear un plan para hacerse del huevo mágico que poseía Rosenda. Al día siguiente se encaminó al centro del pueblo para averiguar dónde estaba el negocio del que Joaquín le había hablado. Cuando por fin logró encontrarlo, también encontró ahí a Rosenda conversando con el que ahora era su novio. Porque claro, ya el managüe le había concedido también ese capricho a su ama. Macarena esperó un rato intentando pasar desapercibida, sentada en la acera del otro lado de la calle, hasta que por fin Rosenda se despidió de su amado y luego salió del local a hacer una diligencia. Macarena se fue detrás de Rosenda, cubriéndose el rostro con un chal. Lentamente se acercó a ella y sin que ésta se diera cuenta, le lanzó unos polvos por la espalda, que rápidamente pusieron a la incauta mujer en un estado de adormecimiento. Seguidamente Rosenda entró en un estado de hipnosis, permitiendo que Macarena le diera la orden que le entregase el huevo donde tenía prisionero al managüe. Rosenda, obedeciendo las palabras de la bruja, la guió hasta su casa para hacer tal y como ella la había ordenado. En la casa, Rosenda sacó de un baúl oculto el huevo negro que contenía el managüe y se lo entregó a Macarena.
Esta guardó muy bien el preciado objeto en una cesta que llevaba consigo y luego trató de salir rápidamente de la casa. Pero al llegar a la puerta, se encontró al enamorado de Rosenda, que había observado lo que ella había hecho a su amada y venía para protegerla. Pero Macarena apenas vio al hombre entrar en la casa, comenzó a rezar unas oraciones y a hacer señas con las manos. Entonces de pronto apareció un enorme perro negro que al instante se abalanzó encima del hombre y lo atacó ferozmente. En ese momento Rosenda salió de su estupor y comenzó a recobrar la conciencia al mismo tiempo que Macarena intentaba huir de la casa. Rápidamente Rosenda advirtió que había sido víctima de un robo tras observar el baúl abierto y descubrir que el huevo no estaba ahí. Cuando salió a la sala, encontró a su novio siendo atacado por el feroz can. Así que no dudó en defenderlo, lanzándole todo tipo de objetos a aquel iracundo animal. Cuando por fin lograron espantar al perro, Rosenda dijo muy preocupada a su novio que aquella mujer le había robado un objeto muy preciado. Entonces el hombre le dijo: «Esa es Macarena, yo la conozco, esa mujer es una bruja. Tienes que ayudarme a buscarla, se ha llevado consigo un objeto de mucho valor que tengo que recuperar lo más pronto posible», dijo Rosenda. Sin embargo, en vez de seguir a Macarena, decidieron ir con la policía, ya que por la advertencia de su novio, Rosenda entendió que Macarena podría ser muy peligrosa si se atrevían a buscarla por sí solos. Por esta razón se encaminaron a la comisaría para pedir ahí que les ayudaran. Mientras tanto, Macarena llegaba a su casa y de inmediato sacó el huevo del pañuelo y torpemente comenzó a pedirle cosas. Pero al darse cuenta que no sabía cómo hacerlo, pensó que debía consultarle sobre esto nuevamente al sapo. Así que colocó el huevo en un cajón y se metió a la habitación donde se encontraba el místico animal. En la comisaría Rosenda pedía ayuda para recuperar una joya que había sido robada en su casa por la bruja Macarena. Y como la policía tenía orden de actuar ante cualquier denuncia que se hiciera en contra de aquella hechicera, rápidamente se prepararon para salir rumbo a la casa de la mística mujer. Por su parte, Macarena sostenía una conversación con aquel sapo, que realmente se trataba de un brujo que había sido maldecido a vivir como un anfibio hasta que alguien lo liberase de su castigo. Macarena lo había encontrado y luego llevado a su casa, y a cambio de alimentarlo, este le revelaba algunas cosas referentes a la magia. El sapo le dijo a Macarena que el managüe no le iba a conceder nada de ella, puesto que quien lo había atrapado era Rosenda, pero que él podía enseñarle a atrapar managües para que pudiera conseguir el suyo propio. Incluso le dijo que le enseñaría a atrapar personas dentro de un huevo, solo si a cambio le daba a beber sangre de la menstruación de una jovencita virgen. Macarena parecía una desquiciada. Pensó en cuánto podría lograr si llegaba a conocer aquel ritual, y de inmediato le ofreció al sapo la sangre de su propia hija a cambio que le revelara el preciado secreto. El sapo comenzó a explicarle paso a paso lo que tenía que hacer. Sin embargo, afuera de la habitación, Marina escuchaba muy asustada todo lo que hablaban el animal y su madre, y esto la llenó de un miedo terrible. Sacó su estampa de la divina providencia y comenzó a pedirle que la librara de los oscuros planes que su madre quisiera cometer con ella, ya que conociéndola, sabía que era capaz de todo con tal de obtener cada vez más conocimientos oscuros y más poder. El perro Toto se mostraba muy agitado también y casi parecía decirle a Marina que huyera de la casa lo más pronto posible.
tanto así que con el hocico la empujaba hacia la puerta y le hacía señas con la cabeza. De pronto, Marina escuchó claramente una voz que le decía que escapara pronto hacia el bosque. Toto comenzó a ladrar desesperado, pues se acercaba Macarena. Entonces Marina, muy nerviosa, trató de abrir la puerta sin hacer ruido para escapar de la casa. Pero en ese momento salió Macarena de la habitación y vio a su hija corriendo en dirección al bosque. Entonces, llenándose de cólera, le gritó furiosa: ¿A dónde crees que vas, mugrosa? ¡Regresa aquí! Macarena tenía una deuda pendiente con el sapo brujo y sabía que si no le cumplía, algo muy malo podría llegarle a pasar. Por eso se dispuso a buscar a Marina como diera lugar. Pero antes que pudiera salir de la vivienda, la policía, junto con Rosenda y su enamorado, se presentaron en la puerta de su casa. «¡Devuélveme lo que me robaste, maldita ladrona!», le gritó Rosenda con desesperación. Entonces Macarena sacó el huevo del cajón y, amenazando con tirarlo al suelo, les dijo a todos: «Retrocedan o destruyo al huevo». Todos los policías se quedaron extrañados al enterarse que aquel revuelo se había formado por lo que para ellos era solo un simple huevo. «Señora, ¿cómo es posible que porque le robaron un mísero huevo, usted nos haya hecho venir hasta aquí?», le dijo a Rosenda el policía al mando. «Ustedes no saben, pero ese huevo está encantado y si ella lo destruye, todos estamos en peligro», respondió Rosenda. Entonces el policía al mando les dijo a los demás: «Se cancela este operativo. Solo se trata de un pleito entre este par de viejas locas». A continuación, Macarena no se dio cuenta que el perro Toto estaba justo detrás de ella, y cuando tuvo la oportunidad, le mordió en una pierna, a lo que la mujer pegó un grito y seguidamente dejó caer el huevo al suelo. «¡Maldito animal!», gritó Macarena, mientras que Rosenda se cubría la boca con las manos, incrédula de lo que acababa de pasar. Automáticamente el enamorado de Rosenda comenzó a preguntarse qué estaba haciendo en aquel lugar y seguidamente se marchó confundido. Igualmente la policía se fue de la casa, dejando ahí solamente a las dos mujeres. Macarena, al ver que Rosenda se había quedado casi paralizada de la impresión, tomó los restos del cascarón que había quedado en el suelo y se fue con la intención de encontrar a Marina y encerrarla dentro de aquel huevo. Antes de marcharse, dio una patada a Toto y le dijo: «Eres un maldito. Primero me voy a encargar de Marina y luego de ti, desgraciado animal». El perro la miró y le gruñó furioso, mas antes que pudiera lanzarle una mordida, Macarena salió rápidamente al bosque en búsqueda de su hija. Rosenda de pronto se comenzó a sentir acechada dentro de aquella tenebrosa casa. Entonces se fue también rápidamente hasta el almacén, en donde, según ella, se hallaba su abuela Herminia. Tuvo que correr por mucho rato hasta que llegó al centro del pueblo. Pero cuando llegó al local, se encontró con que estaba completamente vacío. La gente lo había saqueado por completo y no había más ahí que los puros estantes. Rápidamente buscó a Herminia, pero no la encontró ahí, de modo que pensó que a lo mejor debía haberse marchado a su casa. Así que se dirigió rumbo a la vivienda, pero al llegar vio con tristeza que también su casa estaba vacía. Sin querer había dejado las puertas abiertas, así que sabría Dios quién o quiénes habían robado todas sus pertenencias. Y para su mayor pesar, Herminia tampoco estaba ahí.
Se echó a llorar pensando que a lo mejor el managüe ya se había llevado con él a su abuela. El último lugar donde Herminia podría estar era en su antigua y humilde casa. Así que deshecha en llanto, se fue rápidamente hasta la vieja choza donde todo había comenzado. Mientras tanto en el bosque, Macarena se internaba entre los árboles, llamando a gritos a Marina y advirtiéndole que era mejor que saliera de su escondite, puesto que si no lo hacía, le iba a pesar demasiado. Pero al ver que el bosque era muy espeso y el terreno accidentado, se dispuso a realizar un ritual que le ayudaría a facilitarle las cosas. Dibujando diferentes figuras en el suelo y recitando varias antiguas oraciones, pronto Macarena comenzó a cambiar su apariencia a la de una mujer flacuchenta y de huesudas manos. Su nariz tomó la forma del pico de un ave rapaz y sus ojos se alargaron y se volvieron de un aspecto demoníaco. Con el cabello convertido en una voluminosa melena greñuda, rió a carcajadas macabramente, dejando entrever 2 hileras de afilados dientes. La horripilante criatura en la que se había convertido Macarena era verdaderamente espeluznante e increíblemente rápida. Se desplazaba entre los árboles muy hábilmente y con su horrenda nariz olfateaba los lugares por los cuales había pasado Marina. Fue así que de inmediato Macarena supo dónde se encontraba escondida su hija y se movilizó a gran velocidad hacia ese lugar. Igualmente Rosenda llegaba a su antigua casa donde encontró la puerta entreabierta. De inmediato entró a la vivienda que se encontraba casi en penumbras y comenzó a llamar a su abuela. Abrió las ventanas con el fin que entrara un poco de luz, pero extrañamente, eso apenas si ayudaba a distinguir las siluetas de los objetos que se encontraban polvorientos y llenos de telarañas. De entre esas cosas tomó un antiguo candil que todavía contenía querosén y lo encendió. Seguidamente entró en el antiguo cuarto de su abuela y así como la había sospechado, ahí la encontró recostada en el destartalado lecho. Herminia estaba justo como el día en que se había invocado al managüe, con una delgadez tan extrema que se le podían contar los huesos bajo la piel. Pero no fue hasta que la luz reveló su rostro que Rosenda dio un grito de pavor y sintió su cuerpo estremecerse de forma tremenda. Herminia tenía la cabeza retorcida a 180 grados, tenía su boca desdentada abierta y dentro de ella se observaban un montón de huevos negros. Tenía sus ojos saltados y con la mirada perdida, y para mayor espanto de Rosenda, la rígida anciana solamente parpadeó una vez y de sus ojos salieron 2 grandes chorros de lágrimas. Seguidamente intentó dar un último suspiro, pero le fue imposible. Así que al instante, y después de haber tenido una penosa agonía, murió frente a los ojos de su acongojada nieta. Rosenda comenzó a gritar el nombre de su abuela y poniendo un candil a un lado de la cama, intentó sacarle de la garganta aquellos huevos que le habían cortado la respiración, pero entre más huevos le sacaba, más salían del interior de la boca de Herminia. Cubierta de llanto, Rosenda se arrepintió de todo cuanto había hecho, pero todavía estaba intentando salvar a su abuela, cuando de pronto las puertas y las ventanas se azotaron con fuerza y se cerraron una por una. Ella, temblorosa, tomó el candil y se acurrucó a un lado de la cama cubriéndose el rostro. Apenas se dejó los ojos descubiertos, los cuales movía para todos lados, observando lo que iba a pasar. De pronto apareció frente a ella el managüe. Rosenda comenzó a gritar y a implorarle al managüe que la perdonara, pero aquel horrendo anciano no dejó de caminar hacia ella
hasta que estuvo justo frente a sus ojos. El managüe seguidamente le susurró al oído: ¿Puedes ahora concederme tú un deseo? Rosenda no paraba de llorar, su respiración se entrecortaba y su cuerpo temblaba incontrolablemente. El espectro entonces continuó diciendo: ¿Quisiera saber lo que se siente vivir encerrada en un huevo para siempre? Luego Rosenda sintió unas manos terriblemente frías que la tomaron de los hombros, lo que provocó que pegara un grito sordo hasta que sintió que se ahogaba, para luego caer desmayada al suelo. Ahí quedó tendida aquella pobre mujer hasta que posteriormente fue encontrada días después por algunos vecinos. En ese mismo momento, Macarena había encontrado a Marina, que se había escondido en el hueco de un árbol gigantesco. Entonces, la malvada mujer de grotesca apariencia se paró frente al árbol y sacando las cáscaras del huevo negro, le dijo: «Justo como estás en el hueco de ese árbol, estarás dentro de este huevo, desgraciada». Luego alargó las manos y comenzó a decir: «Después de que entres aquí, jamás saldrás, maldita». Luego lanzó una chirriante carcajada, pero de pronto, del interior del hueco, comenzó a manar una luz tan radiante que de inmediato deslumbró a la despiadada bruja. Seguidamente Macarena gritó: «¿Qué demonios es eso?». Entonces, una voz semejante a un trueno le dijo: «La niña me pertenece, nunca más volverás a hacerle daño». Luego de un enorme destello, igual que un relámpago, todo quedó en penumbras y silencio para Macarena. Cuando por fin pudo abrir los ojos, se encontraba transformada en su forma verdadera, pero el lugar en donde se hallaba parecía una bóveda gigante. Desconcertada comenzó a caminar sin dirección, tocando con las manos una pared fría a su lado izquierdo. «¿En dónde estoy?», se preguntaba en su mente. Luego lo comenzó a preguntar en voz alta: «¿Dónde demonios estoy? ¿Hay alguien por aquí?», gritaba, mientras el eco de su voz repetía lo que decía en toda la bóveda. De pronto escuchó el sonido de las agujas de un reloj, así que avanzó un poco más, hasta que de repente vio la luz de una lámpara de aceite encendida. Macarena tomó la lámpara del suelo para alumbrarse y averiguar en qué lugar se encontraba, pero lo único que pudo ver frente a ella fue un enorme reloj que cada vez que su péndulo se movía, señalaba 2 palabras escritas debajo de él, que eran: «Jamás saldrás». Macarena dio un enorme grito, pues todo parecía indicar que era ella quien se encontraba encerrada en el huevo negro. Marina, después de aquel gran destello de luz, salió del hueco del árbol todavía con un poco de miedo. Pero entonces vio una imagen que se formaba en los rayos del sol que se colaban entre las ramas de los árboles. Era la imagen de la Santísima Trinidad, de quienes ella era una gran devota, y automáticamente se arrodilló ante la visión. Luego, una voz le dijo dulcemente: «Ve a la casa donde has vivido, y ahí encontrarás un regalo muy especial para ti». Marina tímidamente obedeció lo que la voz le dijo y se encaminó de nuevo hacia la casa. Con un poco de miedo abrió la puerta, pero al descubrir lo que había dentro, su temor se transformó en alegría. Atado a la cuerda no estaba el perro Toto, sino estaba su padre. Todo el tiempo había sido él quien se hallaba transformado en la forma de un perro por un hechizo que le había lanzado Macarena. Padre e hija se abrazaron emotivamente después de tanto tiempo, y desde ese día se fueron a vivir juntos a un lugar apartado de ahí. En el caso de Rosenda,
sus vecinos se presentaron a su casa cuando comenzaron a sentir un hedor putrefacto que venía del interior de la vivienda. Para su horror, encontraron en la cama el cadáver en descomposición de Herminia, y junto a la cama en el piso hallaron a Rosenda temblando descontroladamente y sin parar de decir: «Consérvame dentro, consérvame dentro». Dicen que el managüe la perdonó y por eso no la mató, pero sí que perdió el juicio y sigue así hasta el día de hoy. Sobrevive apenas de comidas y limosnas que la gente de buen corazón le llevan. Y es así como terminó la historia de aquella pobre mujer que, deseando lo mucho que no tenía, perdió lo poco que le quedaba. Sin embargo, para Macarena, la historia no acabó aquí. Se cuenta que el sapo brujo volvió también a su forma humana después de los últimos eventos. Y luego de recorrer el bosque, se encontró el huevo donde estaba encerrada Macarena. Pero lo que nadie sabe hasta el día de hoy es si la conserva atrapada aún en aquella sombría y solitaria jaula, o si ya la bruja está libre para seguir cometiendo entre los dos sus más oscuras fechorías.